Hay mujeres que un hombre maduro nunca olvida, no porque hayan hecho grandes esfuerzos por gustarle, sino precisamente por todo lo contrario, porque nunca necesitaron hacerlo. Y hay mujeres que, a pesar de esforzarse muchísimo, de adaptarse, de ceder, de intentar encajar en lo que creen que se espera de ellas, terminan siendo respetadas superficialmente, admiradas quizás, deseadas incluso, pero no respetadas de verdad, no en ese lugar profundo donde un hombre maduro guarda a las pocas personas que de verdad le importan. Hoy quiero hablarte de 4 actitudes que, según lo que he observado durante años, acompañando a hombres y mujeres en distintos momentos de sus relaciones, marcan una diferencia enorme, casi siempre invisible a simple vista, en el tipo de respeto que un hombre maduro es capaz de sentir hacia una mujer. Y te adelanto algo, casi ninguna de estas 4 actitudes tiene que ver con lo que la mayoría de los consejos de pareja suele enseñar. Al final de este video voy a contarte algo que conecta estas 4 actitudes en una sola idea. Una idea que probablemente va a cambiar la forma en que entiendes el respeto dentro de una relación. Quédate hasta el final, porque merece la pena. Antes de entrar en las 4 actitudes, quiero nombrar algo que casi nunca se dice en voz alta. Un hombre inmaduro puede sentirse atraído por muchísimas cosas superficiales, la apariencia, la disponibilidad constante, la capacidad de hacerle sentir siempre bien, sin fricción, sin desacuerdo, pero un hombre maduro, y ese que ya ha vivido lo suficiente como para distinguir el brillo pasajero de la solidez verdadera, respeta profundamente algo completamente distinto. Este tipo de hombre suele haber pasado ya por relaciones que se sostenían sobre la complacencia y sabe, por experiencia propia, lo vacías que terminan sintiéndose. Por muy cómodas que parezcan al principio, ha aprendido, muchas veces a base de desilusión, que una mujer que siempre está de acuerdo con todo no es una compañera. Es un espejo que solo devuelve lo que él ya piensa. Y eso, con el tiempo, aburre profundamente a cualquier persona que busque una conexión real y no solamente compañía. Y ese algo, casi siempre, incomoda al principio porque desafía la idea que muchas mujeres han interiorizado sobre lo que se supone que deben ofrecer para ser valoradas. Quiero que pienses, por un momento, en la diferencia entre ser deseada y ser respetada. Se puede desear a alguien durante meses, incluso años, sin llegar jamás a respetarla profundamente. Y eso es algo que muchas mujeres descubren tarde, después de haber invertido demasiado en relaciones que brillaban por fuera, pero que nunca terminaron de sostenerse en algo más firme. El deseo se alimenta muchas veces de lo superficial, de la novedad, de la disponibilidad. El respeto profundo, en cambio, se construye sobre algo mucho más sólido. Y es precisamente ese algo lo que la mayoría de los consejos sobre relaciones nunca termina de explicar con claridad. Un hombre puede pasar años junto a una mujer sintiendo atracción, cariño, incluso comodidad, sin llegar nunca a ese lugar donde de verdad la admira como persona, donde confía en su palabra, donde la considera, en el sentido más profundo, alguien de peso. La primera actitud que un hombre verdaderamente maduro respeta profundamente es la autenticidad radical, es decir, la capacidad de una mujer de decir lo que realmente piensa, incluso cuando eso genera incomodidad, incluso cuando sabe que no es lo que el otro quiere escuchar. Recuerdo el caso de una mujer que acudió a mi consulta hace años después de que su relación de varios meses se hubiera enfriado de forma que ella no lograba entender del todo. Me contó, con la voz entrecortada, que durante toda la relación había intentado ser exactamente lo que creía que él esperaba, de acuerdo en casi todo, flexible con los planes, evitando cualquier tema que pudiera generar tensión, riendo incluso de bromas que en el fondo no le hacían tanta gracia. Cuando le pregunté si él sabía realmente lo que ella pensaba sobre las cosas importantes, sobre política, sobre cómo quería criar a unos hijos algún día, sobre lo que le dolía de su propia familia, se quedó en silencio un momento largo y me dijo, creo que nunca se lo dije del todo. Tenía miedo de que dejara de gustarle si veía cómo era de verdad. Meses después, ya trabajando en esto, empezó a expresar sus opiniones reales, incluso cuando discrepaban de las de él, con respeto, pero sin suavizarlas hasta hacerlas irreconocibles. Y lo que descubrió en su siguiente relación fue algo que muchas mujeres tardan años en comprender. Los hombres maduros no se alejan de una mujer por tener opiniones propias,
se alejan, tarde o temprano, de una mujer que nunca termina de mostrarse tal como es, porque esa ausencia de autenticidad genera, con el tiempo, una desconexión que ni siquiera se sabe nombrar, una sensación difusa de estar compartiendo la vida con alguien a quien, en el fondo, no se termina de conocer del todo, por mucho tiempo que pase junto a ella. Ahora bien, la autenticidad no es la única actitud que marca esta diferencia. Hay otra, quizás todavía más difícil de sostener en una cultura que enseña a las mujeres a medir su valor en función de cuánto agradan a los demás. La segunda actitud es la autonomía emocional, esa capacidad de sostener una vida propia, con intereses, proyectos, amistades y momentos de soledad elegida, que no dependen de la validación constante de la pareja. Un hombre maduro percibe, casi de inmediato, la diferencia entre una mujer que lo quiere, porque su vida está llena y decide compartirla, y una mujer que lo necesita, porque su vida está vacía y espera que él la llene. La primera genera admiración y respeto profundo, la segunda, aunque genere ternura al principio, termina generando una carga que ningún hombre maduro quiere sostener a largo plazo, porque intuye correctamente que ninguna persona puede ser la fuente única de la felicidad de otra sin agotarse en el intento. Recuerdo a otra mujer, distinta a la anterior, que había dejado, sin darse cuenta, de practicar todas las actividades que antes de su relación le apasionaban, la pintura, las quedadas con amigas e incluso las caminatas de los sábados por la mañana, porque poco a poco había ido organizando cada momento de su tiempo libre alrededor de la disponibilidad de su pareja. Me dijo, con una honestidad que la sorprendió a ella misma mientras lo decía: creo que dejé de tener vida propia sin darme cuenta, y ahora siento que si él no está, no sé muy bien qué hacer con mi tiempo. Le propuse algo muy sencillo: retomar, aunque fuera una sola tarde a la semana, algo que fuera completamente suyo, sin negociarlo, sin necesitar el permiso ni la compañía de nadie. Le costó al principio. Sentía una especie de culpa difícil de nombrar, como si dedicarse tiempo a sí misma fuera, de alguna manera, un abandono hacia la relación. Pero con el tiempo, no solo recuperó una parte de sí misma que había perdido, sino que notó algo que no esperaba. Su pareja empezó a mostrarle un interés y una curiosidad genuina por esa parte de su vida que antes ni siquiera existía, precisamente porque ya no dependía de él para sentirse completa. Y aquí quiero detenerme un momento, porque sé exactamente lo que algunas personas están pensando ahora mismo, y prefiero decírtelo yo antes de que lo pienses tú y cierres el video. Quizás estás pensando que esto suena a que hay que ser independiente hasta el punto de no necesitar a nadie, de no dejarse ver vulnerable jamás, de mantener siempre una distancia protectora. Y quiero ser muy claro en algo: eso no es autonomía emocional, eso es una armadura, y las armaduras, aunque protegen, también impiden la cercanía verdadera. La autonomía emocional de la que hablo no significa no necesitar a nadie, significa no necesitar a alguien para sentirte completa. Son cosas radicalmente distintas. Puedes necesitar a una persona con toda tu alma y al mismo tiempo no depender de ella para sostener tu identidad. La tercera actitud es la firmeza tranquila, esa capacidad de poner límites claros sin necesidad de gritar, de amenazar, ni de castigar con silencios prolongados para conseguir lo que se desea. Recuerdo una mujer que me contaba, con cierta vergüenza, que su forma habitual de expresar desacuerdo era desaparecer emocionalmente durante días, dejar de responder mensajes con la misma calidez de siempre, contestar con monosílabos, esperando que su pareja notara su malestar sin que ella tuviera que verbalizarlo directamente. Me decía: si de verdad le importo, debería darse cuenta solo con mirarme. Le pregunté cuántas veces ese método había funcionado de verdad, cuántas veces esa espera silenciosa había terminado en una conversación honesta, en lugar de en una acumulación de resentimiento por ambas partes, y se quedó pensando largo rato antes de admitir que casi nunca. Le expliqué algo que quiero explicarte también a ti. Un hombre maduro no respeta el silencio como castigo, lo interpreta, casi siempre correctamente, como inmadurez emocional, aunque nunca lo diga en voz alta. Y con el tiempo, en lugar de acercarse a resolver lo que sea que está pasando, aprende a distanciarse él también, por puro instinto de protección frente a un patrón que no sabe cómo manejar.
Lo que sí respeta profundamente es la capacidad de decir con calma y sin dramatismo, esto no me parece bien y necesito que hablemos. Esa firmeza tranquila, sin necesidad de subir el tono, ni de manipular con la distancia. Es una de las cualidades que más rápido distingue a una mujer emocionalmente madura de una que todavía está aprendiendo a gestionar sus propios conflictos internos. Le pedí a esta mujer que practicara algo muy sencillo durante unas semanas. Cada vez que sintiera el impulso de desaparecer o de castigar con silencio, que en su lugar dijera una sola frase clara sobre lo que sentía, sin justificarse durante media hora, sin suavizarla hasta volverla irreconocible. Al principio le costó muchísimo. Me confesó que sentía que decir las cosas directamente la volvía vulnerable de una manera que el silencio nunca la había vuelto. Pero con el tiempo entendió algo que cambió por completo su forma de relacionarse. El silencio la protegía de la vulnerabilidad, pero también la alejaba de la conexión real que buscaba. Meses después me contó que, para su propia sorpresa, esas conversaciones directas que tanto temía al principio terminaban resolviéndose en minutos, mientras que sus antiguos silencios prolongados podían durar días enteros sin resolver absolutamente nada, dejando solamente una distancia cada vez más difícil de recuperar. Ahora bien, no te vayas todavía, porque la cuarta actitud es, en mi experiencia, la que más distingue a las mujeres que un hombre maduro respeta profundamente de las que solamente admira superficialmente. Y es también la más incomprendida de las cuatro. La cuarta actitud es la vulnerabilidad elegida, esa capacidad de mostrarse tal como se es, con miedos, con inseguridades, con momentos de debilidad, sin utilizar esa vulnerabilidad como estrategia para obtener atención, ni como excusa para evitar la responsabilidad emocional. Aquí quiero hacer una distinción muy importante, porque muchas veces se confunde la vulnerabilidad genuina con lo que en realidad es manipulación emocional disfrazada de fragilidad. La vulnerabilidad genuina dice, hoy me siento insegura y necesito hablarlo contigo. La manipulación disfrazada de fragilidad dice, si de verdad me quisieras, sabrías lo que necesito sin que te lo tenga que explicar. La primera invita a la cercanía, la segunda genera, con el tiempo, agotamiento y resentimiento. Conocí a una mujer que, después de una separación dolorosa, había aprendido a mostrarse siempre fuerte, siempre resuelta, siempre capaz, temiendo que cualquier muestra de fragilidad la hiciera parecer débil o necesitada ante un nuevo hombre. Durante meses, en su nueva relación, sostuvo esa imagen con una disciplina casi agotadora, sonriendo cuando por dentro estaba rota, diciendo que todo iba bien cuando en realidad se sentía perdida. Y lo que descubrió, casi por accidente, en esa misma relación fue algo revelador. Un día, agotada después de una semana muy difícil en el trabajo y con recuerdos dolorosos de su separación anterior resurgiendo sin avisar, se permitió, por primera vez en mucho tiempo, decir en voz alta, hoy no tengo fuerzas para nada, necesito que me abraces sin que intentes arreglarlo. Y en lugar de generar distancia, como ella temía, esa muestra de vulnerabilidad genuina generó exactamente lo contrario, una cercanía que ninguna de sus demostraciones previas de fortaleza había logrado. Me dijo después algo que resume perfectamente esta cuarta actitud. Pasé años protegiendo una imagen de mujer fuerte y resulta que lo que él más respetaba era el momento en que dejé de necesitar sostenerla. Con el tiempo entendió que la fortaleza que de verdad importaba no era la de nunca romperse, sino la de permitirse romperse delante de alguien y confiar en que esa persona iba a quedarse de todas formas, y que esa clase de confianza, ofrecida con cuidado y sin manipulación, es precisamente lo que un hombre maduro reconoce como una invitación real a la intimidad y no como una carga que hay que resolver. Y ahora, como te prometí al principio, quiero contarte cuál es la idea que conecta estas cuatro actitudes, porque una vez que la entiendas, no vas a volver a pensar en el respeto de la misma manera. Autenticidad radical, autonomía emocional, firmeza tranquila y vulnerabilidad elegida. Ninguna de estas cuatro actitudes tiene como objetivo gustarle a un hombre. Ninguna de ellas se practica pensando en cómo va a ser recibida, evaluada o interpretada por otra persona. Piensa en las cuatro, una por una. La autenticidad no se practica para impresionar. Se practica porque esconderse durante años agota mucho más de lo que asusta mostrarse.
La autonomía emocional no se cultiva para parecer interesante, se cultiva porque una vida propia, llena de sentido, es simplemente una vida mejor vivida, con o sin pareja. La firmeza tranquila no es una técnica de comunicación aprendida en un curso, es lo que ocurre cuando una mujer deja de tenerle miedo a un desacuerdo. Y la vulnerabilidad elegida no busca generar compasión ni atención, simplemente permite que la conexión sea real en lugar de una actuación sostenida. Las cuatro nacen del mismo lugar, del respeto que una mujer se tiene primero a sí misma. Esa es la idea central de todo este video. Un hombre maduro no respeta profundamente a una mujer por lo que hace para él, la respeta por lo que es, con o sin él delante. Y esto cambia completamente la pregunta que muchas mujeres se hacen sin darse cuenta. La pregunta correcta nunca fue ¿qué necesito hacer para que me respete? La pregunta correcta siempre fue ¿me estoy respetando yo a mí misma lo suficiente como para que ese respeto sea simplemente un reflejo natural de lo que ya soy? Y quiero ser muy honesto contigo en algo. Practicar estas cuatro actitudes no garantiza que cualquier hombre te va a respetar, y eso está bien, porque tampoco es el objetivo. Hay hombres inmaduros que frente a la autenticidad, la autonomía, la firmeza tranquila y la vulnerabilidad elegida, se sienten amenazados en lugar de atraídos, porque esas mismas cualidades exigen de ellos una madurez que todavía no tienen. Un hombre inmaduro suele confundir la autenticidad con la confrontación, la autonomía con el desinterés, la firmeza tranquila con la frialdad y la vulnerabilidad elegida con el drama. Y frente a esa confusión, en lugar de acercarse, se aleja o peor aún, intenta moldear a la mujer de vuelta hacia una versión más cómoda para él, más silenciosa, más dependiente, más fácil de gestionar. Y eso, lejos de ser un problema, es en realidad información valiosísima, porque te permite identificar rápidamente, sin años de desgaste, quién es capaz de sostener una relación con una mujer plena y quién solamente puede sostener una relación con una versión reducida y complaciente de ti. Nuestra cultura ha enseñado durante generaciones a las mujeres que el amor y el respeto se ganan a base de esfuerzo, de adaptación, de convertirse en lo que el otro necesita. Desde pequeñas, muchas mujeres aprenden, sin que nadie se lo diga abiertamente, que ser demasiado directa las hace difíciles, que tener demasiadas opiniones propias las hace intimidantes, que necesitar demasiado poco puede parecer frío, pero necesitar demasiado puede espantar, y que en algún punto intermedio, borroso e imposible de calcular con precisión, está el equilibrio que se supone que deben encontrar para ser suficientemente atractivas sin dejar de ser suficientemente disponibles. Y esa idea, aunque nazca de un deseo genuino de construir vínculos fuertes, termina produciendo el efecto contrario al deseado. Mujeres agotadas de sostener versiones de sí mismas que nunca terminan de sentirse reales, y hombres que, sin saberlo del todo, terminan sin poder distinguir a la persona real detrás de tanto esfuerzo por complacer. Las cuatro actitudes de las que hemos hablado hoy no son una estrategia para conseguir respeto, son simplemente lo que ocurre cuando una mujer deja de esforzarse por ser vista de una manera concreta y empieza a permitirse simplemente ser. Si te reconoces en alguna de estas cuatro actitudes, o si has pensado en alguien mientras escuchabas esto, una amiga, una hija, o incluso en la mujer que fuiste hace años antes de aprender a esconderte para encajar, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal, porque cada semana hablamos de esto, de relaciones reales, de psicología aplicada a la vida cotidiana, sin fórmulas mágicas ni simplificaciones vacías. Y si este video te ha aportado algo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Cuéntame en los comentarios cuál de estas cuatro actitudes practicas ya con naturalidad y cuál todavía te cuesta sostener. Me encantaría leerte y acompañarte en esa reflexión. Antes de cerrar, quiero decirte una última cosa. Si durante años has intentado ser exactamente lo que creías que alguien esperaba de ti, cambiando de forma, suavizando tus opiniones, escondiendo tus necesidades, quiero que sepas que ese esfuerzo, aunque venga de un lugar de amor genuino, casi nunca produce el resultado que buscabas. El respeto profundo, ese que dura, ese que un hombre maduro guarda para muy pocas personas en su vida, no se conquista,
encogiéndote hasta encajar en un molde. Se construye poco a poco cada vez que eliges mostrarte tal como eres, aunque eso incomode, aunque eso asuste, aunque eso signifique arriesgarte a que alguien no sepa sostener a la mujer completa que realmente eres. Piensa, por un momento, en cuánta energía has invertido a lo largo de tu vida intentando encajar en la idea de mujer que creías que debías ser, en lugar de invertir esa misma energía en descubrir quién eres realmente cuando nadie te está evaluando. Piensa en cuántas veces callaste una opinión por miedo a incomodar, en cuántas veces pospusiste algo que querías hacer por estar disponible para otra persona, en cuántas veces te tragaste una lágrima por miedo a parecer débil. Cada una de esas veces, sin que lo supieras entonces, te estabas alejando un poco más de la mujer que un hombre verdaderamente maduro no podría dejar de respetar. Y esa mujer, la completa, la auténtica, la que no necesita encogerse para ser querida, es exactamente la que merece ser vista, no por lo perfecta que logre parecer, sino por lo real que se atreva a ser. Gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.